El periodista Antonio San José ha sido director adjunto de informativos de Antena 3 y ha desempeñado la dirección de los servicios informativos de Radio Nacional de España, Canal Plus y CNN Plus. Actualmente es director de comunicación de AENA. En 2011 publicó su primer libro, La felicidad de las pequeñas cosas. Hoy, 11 de febrero de 2014, presenta en Periodista Digital su última obra, Hoy no me cambio por nadie. Antonio, bienvenido a Periodista Digital. Muy bien, Roberto, muchas gracias y encantado de estar aquí. El placer es nuestro. Tras escribir La felicidad de las pequeñas cosas que hablaba en la introducción, veo que sigues insistiendo en ese concepto de felicidad, en Hoy no me cambio por nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje del libro? Pues el mensaje es muy sencillo, es el trabajo de un periodista que en este caso posa su mirada, su análisis, su reflexión sobre algo tan universal, una aspiración tan importante y que está presente en la vida de tanta gente como es la felicidad. La felicidad accesible, la felicidad posible, la que tenemos alrededor, la que simplemente hay que saber descubrir con una actitud positiva y que nos permitirá pues vivir mejor y cultivar un tipo de arte de vivir que va a hacer que nuestra vida sea más armónica y sea sobre todo más plena, ¿no? Entonces lo que hacemos es, en este libro que yo he hecho, es posar la mirada sobre muchos aspectos de nuestra realidad cotidiana que pueden ofrecernos pues una cierta gratificación, una cierta felicidad que bueno, siempre ayuda a vivir lo mejor posible. ¿Y ha ayudado el contexto, el momento de crisis en el que nos encontramos para decantarte por este tipo de libros? ¿Una cosa a lo mejor más motivada por el momento en el que nos encontramos? Bueno, no, me ha interesado siempre el aspecto de la felicidad. Lo vienes cultivando desde hace tiempo. Sí, seguramente yo creo que hay dos grandes aspiraciones desde que el mundo es mundo en la humanidad, ¿no? El descubrir el secreto de la eterna juventud, uno. Y después, el cómo ser más feliz, el cómo vivir mejor, ¿no? Ha habido evidentemente muchísimas obras y muchas reflexiones a lo largo de la historia de la humanidad. Y yo lo que hago es, pues, eso, es pues un trabajo muy de periodista, no de gurú, no de psicólogo, que no lo soy, no de coach tampoco, simplemente, pues, cómo podemos enfrentarnos a la realidad cotidiana de cada día, que en este momento, como tú dices, Roberto, es complicada. Es complicada y es difícil y para mucha gente, evidentemente, los tiempos son extraordinariamente duros, ¿no? Pero es verdad que siempre ayuda el adoptar un tipo de postura ante la vida que pueda solucionar los problemas más allá de agravarlos. Vamos a hacer un pequeño inciso en este repaso. Una vez uno se enfrenta a tu libro y lee poco a poco, bueno, esas cosas que pueden ayudarnos a lograr la felicidad, noto como lector que una piedra angular en esa búsqueda de la felicidad, dices que para ti es la lectura. Y además hablas concretamente de los periódicos, del placer de leer el periódico por la mañana con el café. Esto es un intento de salvar, a la prensa de papel ahora mismo, que está tan necesitada de que le den un empujón ahí. No, simplemente es una confesión de parte, ¿no? Es sincera, ¿no? Eso sí, es sincera. He disfrutado mucho y disfruto durante toda mi vida, disfruto mucho de los periódicos. Me parece que ese placer cotidiano, matutino, un cafetito, la prensa del día, tranquilidad, tiempo por delante, el mirar a través de esa ventana de las hojas de papel del periódico, qué es lo que ha pasado en el mundo en las horas anteriores, pues es un placer que es muy barato, es muy accesible, es muy posible y hay que saber disfrutarlo. A mí me parece, y utilizo por supuesto iPad y veo la prensa digital en ordenador, pero bueno, ese momento matinal que lamentablemente solo podemos así disfrutar plenamente los fines de semana, porque a diario hay otras obligaciones, pues creo que es una especie de relax, de isla de calma en el cual uno pues se refugia y se está muy bien, sobre todo si eres periodista y te gusta la información. Otros dos conceptos en los que incides en la obra, y vamos a hablar y profundizar sobre ellos, vamos a hablar de trabajo y de vocación. Aunque el ejercicio de una profesión como la nuestra, esta es un camino tan vocacional, pueda ser evidentemente una manera de llegar a la felicidad, el poder ejercer lo que nos gusta y para lo que hemos querido dedicarnos. Bueno, yo no sé si las circunstancias actuales de la profesión, y abro paréntesis, precariedad, paro, sueldos bajos, horarios complicados, son un abismo insalvable en la búsqueda de esta felicidad. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Cómo lo ves y cómo la has plasmado? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho el periodismo en los últimos tiempos, no atraviesa por su mejor momento, eso también hay que decirlo, pero aquellos que somos vocacionalmente periodistas, que lo hemos sido siempre, que nos gusta nuestro oficio, nuestra profesión, en cualquiera de sus registros, porque hay muchos palos que tocar en la profesión, como en el flamenco, si podemos ejercer el periodismo, yo creo que podemos sentirnos muy satisfechos y muy afortunados. Más allá, como tú señalas, de que la crisis del periodismo se está llevando por delante muchos puestos de trabajo, esto es un drama absoluto. Hay también precariedad, hay sueldos muy bajos, hay situaciones muy inciertas. Eso es así, yo creo que tenemos que luchar todos para intentar erradicar eso y dotar a esta profesión de la estabilidad que necesita
y de la honorabilidad que siempre ha tenido, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, yo siempre me he desempeñado en el terreno que me gustaba y me he considerado que es una fortuna poderse dedicar justamente a aquello a lo que a uno le gusta más. Y cuando los sueños no se cumplen, o la falta de contratos o el sueldo digno acaban con la vocación, entonces, Antonio, ¿qué hacemos? Bueno, pues son momentos difíciles, sin duda. Es decir, si alguien tiene un revés profesional importante, si, bueno, todos hemos pasado por situaciones complicadas, han cerrado medios, hemos salido de medios, hemos ido a otros, nos han quitado, nos han puesto, ¿no? Eso es así, eso forma parte del propio universo del periodismo, ¿no? Pero hay gente, yo creo que es un drama, el que hay gente con mucha vocación, con mucho talento, con muchas posibilidades, gente joven, muy bien preparada, ahora se estrelle contra un muro irracional que es el muro del paro, el muro de la precariedad absoluta o de la no realización de sus proyectos, ¿no? Creo que se está malgastando mucho talento y es una cosa que en ese momento está lastrando nuestra propia profesión, nuestro propio oficio. En el momento en el que tú viste, pues así como bien me has definido antes, reveses profesionales, cierre de medios o despidos, ¿qué conclusión sacaste sobre ello? ¿Cómo lo afrontaste y qué es lo que te ha valido ahora? Me imagino que también a la hora de escribir este libro, pues, y ver que, bueno, toda dificultad pues también se puede solucionar, ¿no? Sí, pero es verdad que el momento del revés profesional es muy duro. Yo creo que quien diga lo contrario miente. O sea, de un fracaso, aunque no sea tuyo, puede ser un fracaso empresarial, ¿no? A veces el fracaso es tuyo, es el fracaso de la empresa. Cuántos medios, cuántos canales, cuántas revistas, cuántos diarios han tenido que cerrar, ¿no? Es un fracaso empresarial al cabo de los años, no es tuyo, pero evidentemente te afecta. Y después de ese fracaso, después de ese revés, es muy complicado rehacerse. Yo no diría, no, esto es muy fácil, te sacudes el polvo y sigues adelante. No, en ese momento tú estás muy hundido y muy fastidiado. Bueno, hay que pasar un periodo inevitable de duelo. Hay que, bueno, pues adoptar una situación, adoptar una actitud ante una situación de revés que primero tiene que aceptar lo que ha ocurrido y después, eso sí, yo creo que pensar que la vida continúa, que hay otras posibilidades, que hay que reinventarse, que hay que seguir adelante y que hay que luchar, porque el día que pierdas la fuerza pues has perdido todo, ¿no? Por lo menos batallar, luchar, insistir y buscar otras salidas. Y creo que esa es la única posibilidad que te queda cuando algún aspecto ajeno a ti pues ha fallado y no te permite seguir donde estabas. Y en tu caso, por poner el ejemplo más reciente, el de CNN, que fue quizás el más mediático, el duelo, ¿cuánto te duró? ¿Lo podrías contar? No, bueno, pues no sé, pues el duelo dura, evidentemente estás durante un tiempo pues muy fastidiado, ¿no? Porque, bueno, yo estuve en CNN 12 años de mi vida, además yo contribuí a digamos, fui uno de los artífices de la creación del canal, ¿no? Y desde el principio, desde antes de salir al aire. Y bueno, pero empresarialmente aquello no cuajó y fue una pena por el enorme talento que había ahí en esa cadena, la cantidad de buenos compañeros que se quedaron por el camino. Bueno, pues te vas a casa, lo pasas mal, es evidente, pero luego también piensas que no puedes estar lamentándote toda la vida, porque tienes que seguir adelante y hay otras posibilidades y buscas y afortunadamente bueno, pues tienes amigos, tienes gente que te llama, que te ofrece y al final, bueno, pues yo tengo una ventaja quizás sobre otras personas, y es que soy muy curioso y que todo proyecto nuevo me gusta. Entonces, bueno, también poder desarrollar la actividad profesional desde otro lado diferente al que tú siempre has tenido, poder aprender nuevas cosas a cierta edad ya, o sea, con tanta experiencia acumulada, pues me parece un privilegio y estoy disfrutando ahora mismo de lo que tengo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que intentar estar abierto y sobre todo no rendirse nunca, porque eso es lo peor que puede ocurrir. En tu trayectoria hemos observado, pues por así decirlo, por definirlo de alguna manera, un cambio brusco en la manera de enfocarlo, bueno, de periodista de primera línea de fuego a director de gabinetes de comunicación. Primero en Lotería, si no me equivoco, ahora en AENA. Cuando integraba las redacciones de informativos de las que has sido jefe y director, ¿qué opinión te merecía la profesión de DIRCOM? Pues nunca. Y no sé si has notado a lo mejor al ejercerla era así como te la imaginabas o como... Vamos a ver, yo creo que afortunadamente ahora la dirección de comunicación de cualquier empresa es una dirección, sobre todo las grandes compañías, que nadie discute. Y hace unos años esto era algo nuevo. Era el jefe de prensa y punto, sí. Sin más, ¿no? Y ahora, bueno, hay una dirección de comunicación, es muy importante la comunicación externa, muy importante la comunicación interna, extraordinariamente importante el marketing corporativo, la gestión de la marca, la publicidad, los patrocinios, la página web, la intranet de tu empresa, es decir, que hay un universo muy amplio, ¿no? La responsabilidad corporativa, todo esto son ahora responsabilidades que caen
en el DIRCOM de cualquier compañía. Por tanto, es una dirección homologada a otras en las empresas. Y se busca profesionales de la comunicación con una cierta experiencia. Y creo que es un campo para trabajar muy atractivo, muy interesante. A mí nunca me parecieron mal los DIRCOM ni el gabinete, esto que dice el lado oscuro, esta estupidez, ¿no? Sí, que es verdad, alguna vez lo he escuchado. Lado oscuro. Alguien oscuro. dijo eso, no sé por qué tiene que ser oscuro, ¿no? Es un lado absolutamente transparente, absolutamente honorable y absolutamente, diré, fundamental para el trabajo de otros compañeros. ¿Qué ventaja tengo yo con respecto a otra gente, otros compañeros también que están ejerciendo la labor de DIRCOM? Pues que hemos estado al otro lado y sabemos qué es lo que necesitan los periodistas y sabemos pensar con la mentalidad de periodistas, y esa es la ventaja, ¿no? Y nuestra gente es periodista. Yo tengo un equipo extraordinario de gente que son periodistas y que entienden perfectamente las demandas de los medios. Y hacemos una labor que yo creo que es importante. Bueno, pues es algo que es tan digno, tan honorable, tan importante, y eres tan periodista como el que más. Eso que no haya ninguna duda al respecto. ¿Y echas de menos esa primera línea de fuego de los servicios informativos? Pues honestamente, en este momento no. En este momento no. Han sido muchos años. Me gustan los medios, naturalmente que me gustan, pero no estoy tampoco con un mono desesperado, no, porque estoy haciendo, como te decía, algo que afortunadamente me gusta, en este momento me divierte. Si algún día me aburre, pues ya será distinto, ¿no? Pero en este momento no dejo de aprender, lo cual, pues como te decía antes, es un privilegio y una forma de mantener la curiosidad activa. Aprovechando tu presencia aquí, Antonio, bueno, una de las noticias mediáticas de los últimos meses, lo más recientes, ese terremoto mediático, no me resisto a preguntarte cómo has vivido esta mediática salida de Pedro J. Ramírez en la dirección del Mundo. Esto lo englobamos como en decisiones de las empresas o el momento del periodismo actual que vivimos. ¿En qué lo englobarías tú exactamente? Pues yo lo englobaría en que, bueno, los tiempos están cambiando, como decía Bob Dylan en su célebre canción. Pedro J. Ramírez, con sus luces y sus sombras, yo creo que es uno de los grandes nombres del periodismo de los últimos años en este país, de los últimos 30 años, ¿verdad? Que es un director que ha marcado su impronta. Se puede estar de acuerdo con él o no. Yo hay muchas cosas de Pedro J. en las que no estoy de acuerdo en absoluto, pero no dejo de reconocer que es un talento periodístico, ¿no? Que ha sido capaz de remontar un periódico como Diario 16 y poner en marcha un proyecto como El Mundo, que se ha convertido en el segundo diario nacional, ¿no? El hecho de que después de no sé, 20 y tantos años en la dirección ahora salga de la misma, él ha explicado que es una decisión empresarial. Y no sé si tiene alguna derivada política, pero yo creo que los consejos de administración de las empresas tienen la potestad de nombrar directores, de remover directores, y eso es un juego normal que ocurre en todos los medios, ¿no? Él ha sido seguramente el que más años ha permanecido y ha dicho que va a continuar escribiendo en el periódico. Por tanto, yo creo que lo he vivido con absoluta normalidad, ¿no? Creo que tampoco haya nada extraordinario en algo que en otros meses ha sido normal. La Vanguardia hace muy pocas semanas ha cambiado su director, y el País ha cambiado varias veces desde su nacimiento y en fin, cualquier periódico. O sea que eso forma parte del juego normal del periodismo, ¿no? Nadie es director eternamente. Está claro. Por cierto, me has nombrado a Bob Dylan, también es un apartado en el libro en el que haces tu propio playlist, ¿no? Sí. ¿Qué valor le concedes a la música en ese sentido? Si muchísimo. Te pudiese decir, hazme, Antonio, el playlist de tu vida como periodista. No, le doy mucha importancia. Yo he sido siempre muy aficionado a la música desde que tenía 12, 13 años. Sigo yendo a conciertos, tengo una buena discografía, sigo comprando discos y comprándolos desde el soporte vinilo al soporte CD o a través de iTunes. Y la música me ha dado muchísimas horas de felicidad. Yo, en fin, creo que cualquiera tenemos una banda sonora personal de momentos, de situaciones, de circunstancias, de artistas que nos han hecho felices. Yo disfruto mucho con la música y sigo haciéndolo. Además, yo cuento ahí cómo cuando hacía la carrera de periodismo pude trabajar durante un periodo de tiempo en CBS, entonces era una gran compañía multinacional, y trabajé en arte y repertorio internacional, ¿no? Editando discos de gente como Billy Joel, como Bruce Springsteen, como Earth, Wind and Fire, Bob Dylan, el disco en directo en el Budokan. En fin, bueno, pues he podido desarrollar también esa faceta y me gusta mucho la música, y por eso he hecho una playlist de canciones que yo creo que son enormes canciones. Esas y otras muchas, evidentemente, pues escuchándolas uno siente una cierta satisfacción, ¿no? Yo creo que hay un sonido de la felicidad. Bueno, ahí queda la recomendación de Antonio San José en temas musicales. Todo aquel interesado lo puede encontrar en las páginas de este libro. Por cierto, Antonio, Maruja Torres declaró el año pasado que el desmantelamiento del país o de medios de comunicación como el Grupo Prisa era un reflejo de la situación de España. Tú, como periodista, ¿cómo ves estas palabras? ¿Estás de acuerdo con ellas? Bueno, yo creo que las crisis que viven los medios y
todos los medios, ninguno ha sido inmune. Cuando hablamos de crisis en los medios, ninguno ha sido inmune a la situación que estamos atravesando. Ha habido una crisis económica como no hemos conocido otra en este país. Y eso ha afectado mucho ¿a qué? A la publicidad, evidentemente. Hay menos publicidad en los medios y también a la venta de ejemplares. Por lo tanto, se ha producido la tormenta perfecta que sobre todo ha recaído sobre la prensa escrita. Bueno, yo creo que el periodismo está cambiando, la tecnología ahora mismo es otra, los hábitos y consumos de noticias son otras y de información en general. La noticia prácticamente ya es una commodity por la que nadie está dispuesto a pagar, sí por la información, y las empresas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y hemos visto tsunamis en todas las empresas periodísticas, pero no de España, también fuera de España. Sí, no hay ningún medio de comunicación que haya estado al margen de lo que ha ocurrido, ¿no? Hay una crisis económica muy profunda y una crisis en la profesión que yo creo que es muy importante. Yo creo que estamos en una transformación que yo compararía a la revolución industrial, ¿no? Esto está cambiando la forma de consumir información, de acceder a las noticias. Esto está, evolucionando de una manera rapidísima. Y creo que las empresas periodísticas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Con moldes antiguos no se puede hacer frente a la nueva situación. Y eso es lo que está ocurriendo en todos los grupos empresariales de prensa de España y de fuera de España. Los nuevos tiempos pasan por hacer diarios o medios más reducidos, tanto en contenidos como en redacciones y a cosas mucho más concretas. Yo creo que los nuevos tiempos pasan por buscar nichos de público, por información especializada, por medios que sean muy ágiles en su forma de trabajar, con estructuras ligeras, con altos niveles de eficacia en su planteamiento laboral. Y la prensa escrita, yo creo, y soy un convencido, soy un enamorado del papel, que no va a desaparecer. Yo creo personalmente, es mi opinión, mi reflexión, que en el futuro veremos muchos menos periódicos, muchos menos, con menos páginas, con menos publicidad, serán más caros. Y bueno, hay que preguntarse cuánta gente está dispuesta a tener acceso, pagando un importe más elevado que el actual, a un medio que va a quedar casi para opinion makers, ¿no? Para líderes de opinión. Bueno, pues seguramente hay gente que está dispuesta a pagar. ¿Por qué? Por buena información, por buenos análisis, por buenos insights. O sea, ya no estamos en, digamos, la noticia te llega al teléfono móvil inmediatamente y la ves, has visto las imágenes 7 veces. Lo que tú quieres es que alguien te analice de una manera muy profesional, muy rigurosa y muy eficaz las consecuencias de las noticias que tú ya conoces, ¿no? Y eso seguramente es un papel que queda reservado para la reflexión de la prensa escrita. Por cierto, en el libro también una de las patas en las que se sostiene tu concepto de felicidad y que tiene un apartado destacado es la radio. En la radio, bueno, tú mismo nos comentas que es una cosa ya que haces prácticamente ya por instinto, levantarse y escuchar y poner el transistor desde el primer momento. Te iba a preguntar también por la salud de la radio, que también es un medio que atraviesa su propia transformación, ahora también con las nuevas tecnologías. Antes de empezar esta entrevista me comentabas que la propia promoción del libro te ha llevado a tu antigua casa, Radio Nacional. Sí. Pues bueno, me gustaría preguntarte por esa salud que ves de la radio en general y también, bueno, ahora mismo cuál es tu visión de la radio pública. ¿Qué tal la has encontrado? ¿Qué tal la has visto por ahí después de tanto tiempo a la que has regresado? Regresar a Radio Nacional de España, que ha sido mi casa durante muchos años, pues ha sido una experiencia muy gratificante. Me he encontrado una muy buena acogida por parte de mis antiguos compañeros. ¿Ha cambiado mucho? ¿La veía? Pues ha cambiado, sí, lógicamente hay gente nueva, otros que ya no están. Bueno, pues claro, evoluciona como todo, pero por ejemplo tuvimos estudios magníficos y yo he descubierto allí una modernidad tecnológica que me ha dejado asombrado, ¿no? Y creo que la radio pública es no solamente necesaria, sino que es imprescindible en este país. Y hay que hacer una buena radio pública, creo que se está en el camino, y tiene su papel, naturalmente que sí, en convivencia con las emisoras privadas. Me preguntabas por la salud de la radio. Creo que en España, especialmente, la radio goza de muy buena salud. Por aquí se hace muy buena radio en este país, muy buena radio. Y además se consume mucha radio. Nosotros por la mañana no somos como los anglosajones que ponen la televisión para ver las noticias. Aquí todavía la gente pues acude al transistor, los programas matinales tienen muchísima audiencia, marcan opinión, las tertulias políticas de la mañana son muy seguidas y evidentemente tienen importancia en la agenda del día. Y yo no veo problemas a la radio, sobre todo porque es un medio que ha aguantado mejor la crisis que otros, porque sus estructuras de coste son mucho más ajustadas. O sea, hacer un periódico es una cosa muy cara, las emisoras y la televisión también es muy cara, la radio es un medio mucho más manejable en términos económicos. Hay talento, hay mucho talento, yo creo que hay recambios y que estamos gozando de una radio bastante buena en términos generales de calidad en España.
Estamos terminando esta entrevista ya con Antonio San José. No sin antes, hemos hablado de la prensa escrita, hemos hablado de la prensa digital, hemos hablado de la radio en este repaso al libro que hoy nos presentas. También me gustaría tocar el tema de la televisión. Recordando tu etapa de tertuliano en Cuatro, porque tú, si no me equivoco, coincidiste con el actual ministro de Cultura, con José Ignacio Wert, como sí, tertuliano. Sí. Un ministro de Cultura que está en boca de todos por su ausencia en los premios Goya. ¿Qué te parecía el Wert de aquella época que coincidían las tertulias con el que tenemos ahora en comparación de ministro? Tú que lo conociste bien, ¿te han sorprendido mucho el Wert de antes con el que tú conociste? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, pues yo tuve una estupenda relación con José Ignacio Wert, tengo que decirlo así, ¿no? Y la verdad es que hicimos muy buenas migas, era un tertuliano muy ingenioso, muy inteligente, muy sagaz, muy preparado, iba a las tertulias muy preparado. Me acuerdo que a veces decía, tengo este papel, y yo también lo tengo. Entonces, sí, una disputa persona, es muy inteligente. Y bueno, creo que en su actuación como ministro de Educación y Cultura, pues hay algunas actuaciones o algunas decisiones o algunas actuaciones que evidentemente han producido el descontento de algunos sectores, ¿no? Creo que quizá le ha faltado explicar mejor las cosas en algún momento y bueno, si el problema del IVA cultural seguramente no es un problema del Ministerio de Cultura, estamos hablando de algo impuesto por el Ministerio de Hacienda. Bueno, dígase, o sea, si él quiere estar al lado de la cultura de este país, pues puede seguramente decir, mira, yo voy a interceder ante el ministro de Hacienda a ver si podemos bajar el IVA, ¿no? O sea, yo creo que se le han colgado también algunos errores que no son suyos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos hablando de una persona inteligente y que sabrá también sacar consecuencias de sus propias decisiones y de su propia actuación. Honestamente creo también que la imagen que se está proyectando del ministro Wert está un poco distorsionada. A veces pues se agarran un poco las tintas, ¿no? Pero yo, al ver que yo conocí, desde luego, y con el que yo he tenido bastante trato, pues no es el logro que algunos presentan, ¿no? Pero seguramente pues tenía que haber explicado mejor algunas cosas, tenía que haberse acercado más a algunos colectivos, y yo, como sé que es una persona, insisto, muy inteligente y con mucha experiencia, estoy seguro de que sabrá sacar alguna consecuencia positiva de todo esto. Uh-huh. Antonio San José, ha sido un placer tenerte en Periodista Digital. Como hacemos siempre, deseamos suerte con este libro y no me cambio por nadie. Y bueno, esperamos, sabes que esta es tu casa y esperamos seguirte recibiendo pues nada, en las próximas fechas. Un placer estar con vosotros y hasta cuando queráis, Roberto. Un placer, mucha suerte. Gracias.